Comienzan las invasiones rurales y el fin de la propiedad privada en Colombia. Se baja el telón y comienza el show. Pasa de la pesadilla a la realidad. Es la aplicación del primer punto del Acuerdo de La Habana sobre la reforma rural integral. La propiedad no va a quedar valiendo nada, ya es una decisión de Gustavo Petro. En el segundo punto que veremos en este 7 días en revista del 2 de diciembre del 2024 es muy importante. El sínodo está preparado y se ha publicado el documento final y es el fin de la Iglesia Católica, como así lo declara y denuncia el obispo Atanasio Schneider. Se van a crear monitoreos y visitas al límina obligatorias permanentes para informar en qué punto las conferencias episcopales y las diócesis están avanzando en las reformas y de qué reformas estamos hablando, de la participación de los laicos y el fin de la estructura jerárquica de la Iglesia, no solo en cuestiones administrativas, en cuestiones doctrinales en las que todas las iglesias locales del mundo entero tendrán autonomía. Es decir, es el fin de la unidad doctrinal y de fe en la Iglesia y por lo tanto acaba la universalidad. Será un caos, serán herejías. Ustedes se imaginan la Synodal Weg alemana, cómo va a ser fiesta con esas declaraciones. El tercer punto, muy importante también: Rusia debe llegar hasta Polonia y reconstruir el imperio euroasiático, según Alexander Dugin, el ideólogo de confianza de Putin. Para él, Rusia debe anexar completamente a Ucrania, exterminar a los ucranianos, especialmente a los católicos. Debe llegar hasta Polonia, que la considera un error histórico, pues los eslavos, según él, no pueden pertenecer a la Iglesia Católica porque hacen parte de la cultura de la Iglesia cismática rusa. Ese ideólogo Alexander Dugin propugna por una teocracia en nombre de la Iglesia Ortodoxa rusa. Concluyo con una propuesta muy importante en estas épocas de crisis de fe y de confusión política, porque esto está oliendo a pólvora. Estamos en la Tercera Guerra Mundial no declarada todavía, a pesar de que la retórica cada vez es más grande. Es el momento de establecer referentes seguros de nuestra fe católica. Por lo tanto, lo invito a que adquiera el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, escrito por el obispo Atanasio Schneider, que es una explicación de todo el catecismo de la Iglesia Católica, pero explicado sin confusiones, sin ambigüedades, y él reafirma el papel perenne de la doctrina de la Iglesia Católica, que no puede cambiar porque son palabras de Dios nuestro Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted lo puede adquirir a 120,000 pesos, clicando aquí abajo. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiario internacional, analizado a la luz del pensamiento católico y a la luz del pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución. No deje de ver este noticiero que nos parece muy importante. Cruzada es la continuadora legítima de los ideales de tradición, familia y propiedad en Colombia. Bienvenidos. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Este es un noticiero que está realmente muy denso y muy importante, muy trascendental. Yo les sugiero que no se pierdan ninguno de los puntos en un noticiero que tendrá que ser un poco más de 20 minutos, que es la norma que nosotros siempre estipulamos para estos noticieros, pero no queremos hacerle perder a usted informaciones que son claves. Vamos a comenzar por nuestra casa, Colombia. Hoy en día comienzan ya las invasiones rurales
y con ello el fin de la propiedad privada. Es como un show que comienza en el régimen comunista de Petro, y ya comienzan a llegar a Bogotá 2.000 indígenas para exigirle a Petro una radicalización de sus propuestas, que en el fondo es darle tierras a las comunidades indígenas, a todas las culturas étnicas ancestrales, etcétera, etcétera, y a eso se le suman las presiones de líderes campesinos que llegan, como por ejemplo en Balboa, Risaralda, a invadir tierras de un momento para otro, pero llegan como líderes campesinos en camionetas de lujo con plata de Bogotá. Muy curioso, esos campesinos realmente de dónde pecatamea si no es de la sacristía, ¿no? Bueno, y en ese sentido ya está comenzando el show. Y entonces es un ejemplo patético de lo que está pasando en esta última fase de la reforma de Petro. Se trata de un verdadero documento fílmico para accionar la invasión de las tierras. Entonces se trata de aquello de Azocampeche, son invasores de tierra en Risaraldas que comienzan a invadir tierras en Balboa, en el municipio de Balboa, cerca de San Francisco, y pues eso queda cerca a Risaralda, a Pereira, no es muy lejos, son tierras de alto valor y de gran producción. Muestra claramente que hay ya un proceso metódico. El paso 1, los invasores penetran a la propiedad y el propietario llama a la policía. Ella se presenta en compañía de las autoridades municipales. Viene el paso 2, ya se estableció el hecho, ¿cierto? La ocurrencia. Entonces los invasores solicitan delante de la policía y los funcionarios municipales que les muestren los documentos de escritura de propiedad y además exigir establecer una mesa de diálogo en el marco del acuerdo de la paz. Acuérdese aquel acuerdo traidor en el que fue entregado el país en el 2016 por cuenta de Petro. Entonces acusan al propietario sin probarlo que es un testaferro. Entonces ya la policía se asusta porque piensa que es tal vez realidad, y en presencia de los delegados municipales de derechos humanos, y dice que en el fondo pues ya la policía queda neutral porque dice de pronto si es un testaferrato. Viene el tercer lugar, el tercer punto. Se exige la presencia de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, para comenzar un supuesto diálogo. ¿Qué diálogo ni nada? Comienza un tribunal de expropiación y viene el paso cuarto. Esto pasa a un juez agrario y rural, que es en el marco del Acuerdo de La Habana. Es un tribunal ad hoc en que hay un participante del gobierno, es decir, Petro, un participante de las FARC, es decir, comunistas, y un participante de la ONU, que fue el tribunal, mediador en el Acuerdo de La Habana. Los tres van a votar por la expropiación, pese a que sean tierras muy fértiles. Simple y sencillamente se va a alegar por cosas que ya comenzó el proceso y se le quita la propiedad privada a quien legítimamente la tiene. Es decir, y ahí pasa a ser parcelada para los invasores y se consolida jurídicamente como una cooperativa agraria que ya es inembargable, no se puede embargar. Y ya el paso 5 es el comienzo del fin del derecho de propiedad privada, ¿cierto? Comienzan a haber reformas en el Código Civil que relativiza la propiedad privada en nombre del bien común, en nombre de derechos por encima del derecho privado. Es decir, ahora los propietarios saben que ya van perdiendo la propiedad privada, comienzan a venderla a precio
muy por debajo del real y se van con su dinero para Estados Unidos, porque sabe que aquí en Colombia no hay principios éticos y se instala el sistema de robo. No hay moral y no hay garantías en el derecho de la propiedad privada, porque de nada vale apelar a la ley, porque también la ley está siendo reformada. El Ministerio de Interior está muy promoviendo reformas al Código Civil que van de la mano con el Acuerdo de La Habana, de manera tal a que el derecho de propiedad privada es enteramente cuestionable por cualquier punto, sea cultural, ancestral o reivindicativo de comunidades indígenas o comunidades campesinas, o en todo caso por aspectos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente van a decir que la propiedad no está enteramente explotada y que por lo tanto el bien común no se favorece. Todo eso es el Acuerdo de La Habana del 2016. Y por lo tanto, aquellos que piensen que la horrible noche en Colombia está terminando para el 2026, se equivocan. Apenas está comenzando y la reforma agraria va viento en popa y va a ser arrasante de aquí al 2016, en que con la reforma del Código Civil la propiedad privada se acabará. Y de ahí, digamos, yo creo que el problema es que existe una atonía dentro de la clase rural de los propietarios, en que pareciera que ellos se quedan con la ilusión que el 2026 será la liberación y la restitución de sus tierras, y no va a pasar así. Es esa clase de gente que son nada aprendieron, nada olvidaron, y por lo tanto, mientras tanto se va tejiendo para el 2026 todo un proceso electoral engañoso nuevamente, y de ahí está la presencia de Benedetti, que abandona la embajada en Roma para venir a Colombia a ser asesor de Petro. No es simplemente porque él sabe mucha cosa de Petro, que ciertamente, porque es relación entre delincuentes que ellos mismos se chantajean. No, es que Petro sabe que Benedetti maneja todos los grupos delincuenciales de Colombia, todos los grupos de poder, todos los grupos políticos y por lo tanto los caudales electorales que son chantajeados por esos poderes paralelos que están fuera del margen de la ley. ¿Por qué? Porque quiere tener ya un caudal garantizado para el 2026. Con Petro puede ser, sin Petro puede ser una continuidad de Petro. Y es exactamente lo que puede pasar al estilo Venezuela. Venezuela avanzó en base a la ingenuidad de los propietarios y de la atonía de la propia opinión pública. Despertemos, señores. El segundo punto para Cruzada, el más doloroso, porque somos católicos apostólicos romanos. Ya se ha presentado el documento final del sínodo de octubre de este año y va a ser una agenda que tiene un lado más administrativo que teórico y doctrinario. Y por eso los cardenales Blaise Cupich y Robert McElroy, a favor de la Iglesia Sinodal, ellos son parte muy importante de la Conferencia Episcopal Americana y quieren proponer que la Conferencia Episcopal Americana se transforme en una iglesia sinodal, en la Iglesia de los Estados Unidos. El modelo sinodal para ellos es un modelo inclusive de las minorías, no solamente las minorías en el sentido cultural, más también moral, la ideología de género, aborto, matrimonio homosexual, divorcio, etcétera, etcétera, aborto, las católicas por el derecho a decidir, etcétera, etcétera, tendrán parte como participación en esa iglesia participativa en que los laicos van a tener un poder muy grande de decisión, y no solo en el campo administrativo, va a ser también en el campo doctrinal, por lo cual la iglesia jerárquica bimilenaria y la unidad
doctrinaria de la Iglesia va a quedar cuestionada peligrosamente, creando iglesias con doctrinas diferentes en cada país del mundo, en cada iglesia del mundo lejanas a Roma. Y el documento final que ya ha sido publicado establece que la sinodalidad va a ser la columna central de la Iglesia Católica e invita a todas las conferencias episcopales a replantear sus estructuras organizativas, evaluar periódicamente a los sacerdotes y obispos en las actividades pastorales para ver si están cumpliendo la agenda sinodal. Eso será el fin de la estructura jerárquica sólida con la autoridad de los obispos. Dar participación a los laicos también en cuestiones doctrinales. Eso va a ser una catarata de herejías que vendrán para la Iglesia. Una Iglesia así menos unificada y más autónoma. Se pierde la cohesión y la universalidad y vendrán una constelación de iglesias con doctrinas diferentes. Y eso está siendo avalado por el Santo Padre, por el Papa Francisco, de manera tal a que Roma va a perder la unidad y la universalidad en su doctrina y en su administración, dándole autonomía a todas las iglesias locales. Entonces, dicen que también, según el documento sinodal, se le dará participación a los laicos no católicos. Ojo, laicos no católicos para organizar la Iglesia Católica en materia administrativa y en materia de fe y moral. Usted se imagina, está en riesgo la esencia misma de la fe católica y de su universalidad. Es lo que denuncia Monseñor Atanasio Schneider, el obispo de Astana, Kazajistán. Él advierte de una amenaza existencial, desmantelando la estructura tradicional y una fragmentación doctrinal. Son iglesias semiautónomas con interpretación libre. Es el fin de la fe católica. Y en ese sentido, pues hay también aquí unos aspectos que es bueno comentar. Es que esa universalidad ya se puso en juego cuando se cambió el nuevo Ordo-Misa y en muchos documentos sinodales partidos del Concilio Vaticano II. Al acabar con el latín, con aquel argumento viejo y tonto de que no, que es que yo no entiendo, con eso se perdió el norte y el referente de una verdad absoluta. Me explico. El latín es una lengua muerta. Los principios y la liturgia, que es la misma fe, simplemente que en oración, lex orandi, lex credendi, nosotros rezamos lo que creemos. Si se pierde el norte de la verdad con una traducción mala en lenguas vernáculas, puede terminar en herejía, y es lo que pasa hoy en día con los cientos de liturgias que existen por todo el mundo en nombre de la Misa Nueva. Hace poco ya se estableció la Misa Maya en México en el marco de la nueva misa y las reformas litúrgicas. Es decir, al acabar con el referente litúrgico, el referente del latín, que daba los trazos claros de la verdad de una manera definitiva y sin poder cambiarla, se puede comenzar a cambiar toda la liturgia. Y ahora, con la libre interpretación de cada conferencia episcopal, es evidente que es el jaque mate, y por eso creo que el obispo Schneider tiene toda la razón en su preocupación al decir que es el fin de la fe católica. Ustedes se imaginan la Synodal Weg, que es la que inspira todo el episcopado alemán y que fue la que inspiró todas estas conclusiones del sínodo de octubre del 2024, en que ellos hablaban de la participación, de la bendición a los homosexuales, del cambio de moral, porque para ellos la Iglesia tiene que saber que la fe católica no es perenne, sino que cambia a lo largo de los siglos, y que la revelación
todavía está abierta, según ellos, porque eso es una herejía, y según la teología de la liberación, la verdad muda de acuerdo a las circunstancias y a los caprichos de las exigencias del laicado en cada momento. ¿Ustedes imaginan lo que va a salir de herejía en Alemania? Pues ya se los adelanto, va a ser un cisma espantoso, peor que Lutero. Así va a ser. ¿Ustedes imaginan entonces lo que va a ser al futuro con todas esas interpretaciones? Si esta doctrina del sínodo se establece, van a haber cambios doctrinarios enormes y entonces va a haber una iglesia ecológica, ¿no? Una iglesia panteística, una iglesia en que se va a instaurar la deidad de la Pachamama, en una ambigüedad diciendo que la Pachamama es la Santísima Virgen, pero que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo vi en Puno, en esa región de los Andes, inspirada y dominada por los teólogos de la liberación, en que ellos colocan la montaña como un dios, el dios montaña, o la Pachamama como un dios. Es decir, ustedes ven que vamos rumbo al caos doctrinario en el que al final va a valer es una unidad, pero sin la verdad, y en la que pueden caber todas las herejías y puede haber una unidad hasta con el Islam, el Buda, el hinduismo y toda serie de herejías, de paganismos y de demonios dentro de la iglesia. Será el fin de la iglesia, pero es acorde con el sínodo, con la Agenda 2030, que no va a permitir una iglesia tradicional con los 10 mandamientos y a la que será perseguida y puesta en las cárceles para dar lugar a una iglesia acomodada a los tiempos y que por lo tanto una iglesia caritativa y que está de acorde con el comunismo, con la moralidad, con la ideología de género y con la no discriminación. Será el fin de la fe católica. El tercer punto, Rusia debe llegar hasta Polonia y reconstruir su imperio eurasiático. Alexander Dugin, ideólogo y asesor de Putin. Para Alexander Dugin, el ideólogo del presidente ruso Vladimir Putin, Rusia debe anexar completamente a Ucrania. Para aquellos que digan que lo único que quiere Rusia, que está siendo injustamente incomprendida, es tomarse esas partes prorrusas del límite con Ucrania. No. Según la ideología y el programa geoestratégico de Vladimir Putin, inspirado en Alexander Dugin, él quiere tomarse toda Ucrania, exterminar a los ucranianos, sobre todo al sector más vivo y sano de Ucrania, que son los católicos ucranianos, que Rusia les tiene un verdadero odio. ¿Por qué odio? Porque es que el gobierno de Vladimir Putin es un gobierno teocrático. El que gobierna ahí es la Iglesia Ortodoxa rusa. Sí, dice Alexander Dugin que Polonia también es un error histórico, puesto que es un pueblo eslavo y que por lo tanto debe pertenecer a la Iglesia Sistemática rusa y que ellos no conciben que Polonia sea la nación más católica del mundo, porque lo es una gran nación católica, un baluarte de fe. Ellos dicen, tenemos que aclarar eso, tenemos que exterminar a Polonia, tenemos que invadir a Polonia y restaurar lo que ellos dicen, la verdadera zona ortodoxa de la gran Rusia. Entonces, aquí entra una cosa. El Kremlin hizo de él, de Alexander Dugin, un verdadero portavoz filosófico para lograr cierta inteligencia occidental. Es decir, Alexander Dugin está confundiendo a los católicos, a los conservadores en el occidente, que piensan, muchas veces la derecha en occidente piensa que Putin es un amigo, pero es todo lo contrario. La realidad es que Dugin es un esotérico, es un hombre oscuro, contradictorio, con mucha verborrea, eso sí, es un místico panteísta con fulgores satanistas, que esconde bien una ideología y habla bonito a los oídos de Putin y a su estrategia expansionista.
y él habla del sueño del imperio euroasiático y claramente deja claro que Putin está en acción, está actuando en función de ese gran ideal de restaurar el imperio euroasiático que iría hasta, digamos, el extremo oriente y hasta Polonia. Para Dugin no queda ahí las cosas. Dice, debemos acabar con Francia. Francia tiene que ser invadida, tiene que ser acabada, porque ella representa al occidente cristiano. Y aquí existe una confrontación. Para Dugin debe prevalecer la Iglesia ortodoxa rusa por encima de la de Roma. Entonces, para aquellos que quieren pensar que Rusia es un amigo y que es un verdadero aliado de Occidente, no, él está haciendo una agenda, realmente una agenda geoestratégica para imponer un gran bloqueo. Pero vamos a la realidad. Rusia en este momento está al borde de un humillante colapso. El 27 de noviembre los grupos radicales yihadistas se toman Alepo, una ciudad de 2 millones de habitantes, la más poblada de Siria, y van camino a Damasco. Es decir, ellos están reactivando la guerra siria que vuelve a estallar, y eso crea un desbalance en toda la geoestrategia mundial y con todas las intenciones de Rusia, porque Rusia no puede actuar en 2 o 3 frentes. Por un lado está Ucrania, por otro lado está Georgia, que se está también rebelando contra esa autoridad pro-Putin, más ahora también viene Siria. Es un dolor de cabeza para Rusia, porque Rusia tiene varios frentes. Georgia, tiene Ucrania, tiene varios otros frentes, y ahora Siria es un dolor de cabeza porque el régimen dictatorial islámico de Siria es sustentado por Putin, por Rusia. De un momento a otro puede ser que caiga Damasco, y con eso es un verdadero dolor de cabeza porque él tiene que enfrentar ese nuevo frente de batalla. Eso es muy peligroso para Putin. Alguien diría que qué maravilla porque por lo menos es un respiro para Ucrania y para Occidente frente a la amenaza de Rusia, y también para Israel, que puede mirar y hacerle la guerra a Irán, que va a perder todo el canal de Siria, Irak, y por lo tanto no va a poder dar más armas a los terroristas en el Líbano. Por lo tanto, pero aquí se da cuenta que hay los presupuestos a futuro de un poder mayor, que es una guerra religiosa, es el yihad islámico fuerte, radical, que comienza a tener grande poder y que tarde que temprano se enfrentará a Roma, al occidente cristiano, en una guerra religiosa cuyos frentes son muy claros. Por un lado tiene a Rusia invadiéndolo y amenazándolo, pero por otro también las invasiones del Magreb musulmanas, generando hijos y promoviendo una verdadera guerra civil interna en el occidente. Pero no solo queda así, sino que todos los grupos de la yihad islámica, que son los que están invadiendo Alepo en este momento, bajo el apoyo de Turquía, no se sabe por qué, yo creo que es circunstancial. Y un otro punto al cual a veces cierta derecha conservadora y gente de bien dice que Rusia está poderosa, Rusia está fuerte y realmente puede prevalecer, pero ellos quieren que prevalezca, pero no es verdad. Rusia se está colapsando, se cae, el rublo está desbaratando, se está desmoronando. Y después la economía rusa ahora está invirtiendo 7.5% del Producto Bruto Interno en armas. Por lo tanto, es un crecimiento enteramente artificial que en algún momento va a cobrar factura en una quiebra completa. Aquí entra un punto que yo quiero tratar, que es el problema de la ilusión de los sectores conservadores occidentales. Ellos piensan que Putin
está defendiendo la civilización cristiana. Y por otro lado viene Trump, con la victoria de Trump y toda la serie de discursos en las que promete proteger a la Iglesia Católica, acabar con la ideología de género, acabar con toda la educación a favor del transgenerismo y las opciones fantasiosas de cambio de sexo para los niños y el retorno a los valores. Yo diría que los valores, más que valores, hay que hablar de las virtudes, porque hoy en día ellos quieren hablar de valores, pero valores es una cosa tan subjetivista, tan relativista. Valor puede ser para uno, pero no para otro. No se habla de virtudes. Entonces aquí entra lo siguiente: defensa de la civilización cristiana. Ustedes se acuerdan de Hitler en la década del 30, cuando él tomó el poder. Él decía que él quería restaurar la civilización cristiana y salvarla del caos, de la anarquía en que Europa estaba en el momento. Y eso engañó sobre todo a los católicos franceses, conservadores, pero también más o menos en todo el mundo. Aquí en Colombia habían sectores conservadores católicos que ingenuamente y de buen espíritu eran nazis y eran a favor de Hitler. ¿No se estará repitiendo lo que pasó con Hitler? ¿No será que detrás de la defensa de la civilización cristiana de Putin, lo que quiere es prevalecer con un gran imperio despótico que después imponga a su manera un nuevo orden mundial, que se escude en el ataque a la ideología de género, pero que imponga un eje del mal? Y aquí yo me pregunto, Trump, ¿qué está haciendo Trump? Nosotros felicitamos y nos alegramos con la victoria del Trump y todas las promesas que él hace del rescate de las virtudes, no de los valores en Occidente cristiano, sobre todo en Estados Unidos, parar con el aborto, parar con el cambio de sexo en los niños y parar con toda la ideología de género y rescatar las costumbres occidentales. Eso parece muy bueno, pero dígame, ¿no será que va a haber una alianza entre Putin y Trump? Eso huele y hay una preocupación. ¿Será que Trump no vendrá a salvar a Rusia de su colapso? Porque Rusia se está desmoronando. ¿Y por qué actúa con tanta seguridad si no es que sabe que Trump va a venir en su ayuda? Entonces Rusia, si prevalece en Ucrania, cierto, con una paz humillante, va a terminar tomándose a Moldavia y luego a Polonia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente después de que Trump le ayude a tomarse Ucrania, va a poderse restablecer para poder con nuevo ímpetu lanzarse contra el Occidente. Su política geoestratégica con la eliminación, con la legitimación de la Iglesia Ortodoxa rusa, reivindica un espacio vital, es decir, los territorios de la cultura rusa que llegan hasta Polonia y que tienen que neutralizar a Francia y al Occidente cristiano. Esa es la realidad. ¿Quién está por detrás? Alexander Dugin, el ideólogo de Putin. A confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué viene a hacer Trump aquí? Ojalá que sea esclarecedor su gobierno, pero tememos que venga a salvar a Putin, que está desmoronándose. Vamos a las conclusiones. Un apoyo circunstancial que Estados Unidos está dando a la yihad radical en Siria va fortaleciendo los bloques islámicos para configurar un nuevo escenario de una guerra religiosa contra el occidente cristiano. Es así más preocupante que la guerra de Ucrania. El segundo, camina el plan de un gran bloque euroasiático, que será una gran teocracia de los ortodoxos rusos, protegido por Estados Unidos. Tercero, ¿quién es realmente Trump? ¿Será un hombre de confianza o un caballo de Troya que abandonará Europa y nos dejará sometidos a ese nuevo gran bloque euroasiático? Cuarto, la oportunidad
histórica de levantar la fe católica en las bases perennes está en cada uno de nosotros, los católicos apostólicos romanos, que permanecemos fieles a la doctrina perenne, a la verdadera fe y a la verdadera moral. A ellos yo me dirijo para que formemos un grande bloque y los invito a que ustedes adquieran el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, escrito por el obispo Atanasio Schneider, obispo de Astana, Kazajistán, que él reafirma el magisterio tradicional de la Iglesia, explica el catecismo de la Iglesia Católica, pero sin ambigüedades, aborda los problemas del apostolado moderno, es decir, ideología de género, todas las herejías actuales, incluyendo el comunismo, de manera tal a que tengamos una base, un referente de confianza para no perder la fe, no dejarnos intimidar. Comprémoslo porque viene a nuestro encuentro el progresismo liberal infiltrado dentro de la Iglesia para sugerirnos o presionar o imponer una nueva iglesia que ya no será más la Iglesia católica, apostólica o romana, romanísima. Por eso yo les agradezco por acompañarnos, compren este libro y acompáñenos compartiendo nuevo emisión de 7 días en revista para hacer bien y apostolado a otras personas. Aquí abajo está el link para usted adquirir el libro de Credo, Compendio de la Fe Católica de Monseñor Schneider. Muchas gracias. Si no se ha suscrito, por favor, suscríbase. Todos salimos favorecidos porque este canal puede promocionarse y proyectarse como un referente católico, conservador, anticomunista, más también usted porque tendrá siempre un análisis que está por encima de las confusiones actuales. Muchas gracias.